Ignacio Briones, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex ministro de Hacienda y presidente de Horizontal, está con nosotros aquí en el estudio. Ignacio, muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, Ramón, gracias por la invitación. Es raro estar sin Iván a esta hora. ¿Ah? Sí. Ya el otro día le escuché como su voz se extinguía, así que saludos para él. No, ya está bien, así que el lunes retoma su función en nuestro querido Iván. Así es que comencemos a hablar evidentemente, del tema que nos convoca a nivel mundial, pero partiendo por el plano local, porque ayer hubo una reunión generada por el gobierno, ex ministros de Hacienda, convocados también ex presidentes del Banco Central para todos aportar, conversar, se entiende, de las distintas visiones que tienen de cómo afrontar este tema. Raya para la suma, una reunión productiva. Sí, yo diría que hay dos señales que extraer de esa reunión que convocó el ministro de Hacienda y que estaba también la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, donde concurrimos todos los exministros de Hacienda desde el retorno a la democracia, salvo dos que están afuera, Rodrigo Cerda y Andrés Velasco, y todos los expresidentes del Banco Central. Entonces, dos señales que extraer. Número uno, cuando usted convoca a toda esa gente, no es para comer galletitas. ¿Ah? De alguna manera se señala la seriedad del asunto. ¿Ah? Y el mensaje número uno es que esto que está pasando afuera, como chilenos tenemos que tomárnoslo muy en serio. Esto nos va a pegar, que podemos discutir el orden de magnitud, la oportunidad, pero que nos va a pegar, pues somos un país muy integrado al mundo y lo que pasa afuera obviamente nos afecta. Y número dos, que una preciosa tradición chilena, que en los momentos de turbulencia, de problemas, somos capaces de juntarnos y enfrentar esto con una visión de Estado, una visión país, dejando de lado la pelea chica, las distintas visiones muy legítimas políticas pueden haber. Y creo que el mensaje acá es que esto que se viene hay que enfrentarlo con una mirada de Estado, en unidad. La candidata Belín Matei también fue muy clara y muy tempranamente señaló que se ponía a disposición en lo que se pudiera ayudar. Yo creo que ese es el espíritu porque esto como chileno y como economía chilena nos va a pegar y hay que ponernos manos a la obra. Si el diagnóstico más o menos en común, lo que se debe hacer, también hay cierto consenso respecto de lo que tiene que hacer Chile. Sí, no. A ver, entremos en materia. A ver, primero, yo diría, hagamos una analogía. Hagamos una analogía. ¿Ya? Nosotros tuvimos la pandemia del COVID, que fue algo que nos llegó, ¿no es cierto? Y en la cual Chile tuvo un proceso de vacunación mundialmente reconocido porque se anticipó. ¿Ah? Y Chile negoció tempranamente las vacunas a esta pandemia sanitaria. Entonces uno podría decir tenemos una suerte de pandemia económica, eh, autoinfligida, un hecho único en la historia que es que la decisión de un país autogenere esta crisis, pero bueno, nosotros somos tomadores de reglas y de precios y nos pegan, ¿ya? Entonces tenemos como una especie de pandemia económica. La pregunta es si, al igual que con las vacunas, vamos a ser capaces de anticiparnos. Y yo creo que es fundamental que nos anticipemos. Entonces vamos a las medidas. ¿Qué es lo que se planteó ayer y está perfecto, digamos? Hay que primero mantener la cabeza fría. Esto hay que verlo como política de Estado, no como política de gobierno. Hay que ser diplomático, es lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, la Cancillería, sentarse a discutir con Estados Unidos a la luz del tratado que tenemos con ellos firmado. Algunos dirán, bueno, vale poco porque se pasa por arriba, pero uno esperaría que lo escrito algún valor tenga. Y esa negociación tiene que ocurrir. El ministro también contaba que hay ciertos sectores específicos que hay que apoyar, que hay que clarificar cómo le impacta. Todo eso está perfecto. Pero el punto, Ramón, acá entender es que es muy importante, es que el impacto de esta crisis de afuera no se remite simplemente y de hecho va mucho más allá, ahí está el verdadero riesgo, mucho más allá del arancel del 10% que nosotros recibimos, que es como el piso dentro del contexto mundial y que además excluyó el cobre y la madera, dos productos de exportación relevantes. El tema no está ahí, o sea, eso hay que sentarse a conversarlo sí o sí, ok, no hay problema. El problema de fondo para Chile, el impacto de fondo para Chile tiene que ver con el impacto de esto en la economía mundial, a través de distintos canales. Número uno, la incertidumbre o es un dato. Usted lo mencionaba, el presidente Trump un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, Ujú. mueve los mercados para allá y para acá, pánico, euforia. Bueno, eso se llama incertidumbre. La incertidumbre es mala para la economía. Esa incertidumbre llegó para quedarse. Número dos, acá hay un cambio estructural en las reglas del juego, que son menos creíbles, menos ciertas. Y las reglas del juego para un país chico, tomador de reglas, como es Chile, son fundamentales. Número tres, las medidas que ha anunciado el presidente Trump
van a afectar, van a disminuir el comercio internacional global. ¿Ya? Entonces, cuando el comercio global disminuye y usted es país chico que exporta o es parte de ese comercio global, usted también se resiente. Número 4, la disminución del comercio global más la incertidumbre se va a traspasar al sector real, es decir, al crecimiento de la economía. La economía del mundo va a caer, no sabemos cuánto. La economía norteamericana va a bajar, la China va a bajar significativamente, uno lo puede imaginar con aranceles de 145%, bueno, eso les pega y les pega fuerte. Eh, y esa baja en el crecimiento mundial obviamente nos afecta porque se contamina o se traspasa como un virus a la economía chilena, amén de que la capacidad de compra de esos países, si su ingreso crece menos o incluso decae en el caso de una recesión, la capacidad de compra sobre nuestros productos se ve afectada. Y pensémoslo en el caso de China. Nosotros, casi 40% de nuestras exportaciones van a China. Hace 10 años la cantidad o el monto que importamos a Chile era la mitad del de hoy día. O sea, además ha ido creciendo mucho. Y si China se pega una baja importante en su crecimiento, obviamente va a afectar nuestras exportaciones hacia ese país. Y un último punto, Ramón. Eh, a veces nos quedamos tranquilos con este arancel del 10%, pero se nos olvida, por ejemplo, que nuestro litio y nuestro cobre es un insumo fundamental para los autos eléctricos chinos. Entonces, si usted le pone un arancel de más del 100% al auto eléctrico chino, indirectamente se lo está poniendo también a nuestro cobre y a nuestro litio que sirve para ese auto eléctrico. Entonces, como usted puede notar, los impactos y las ramificaciones de todo esto son mucho más amplios que simplemente quedarse con la mirada del 10% de arancel. eh, Insisto, esto es una suerte de pandemia económica que nos obliga a tomar medidas ambiciosas, tempranas, anticiparnos, como lo hicimos con la vacunación en materia económica, de forma tal de que cuando esto llegue estemos bien preparados, bien cubiertos para poder mitigar efectos. Ya, hay cuestiones que se tienen que tomar, como en todas crisis, me imagino, que son medidas urgentes, medidas de más mediano plazo y medidas de largo plazo. Claro. Lo digo ¿por qué? Porque todo esto ocurre justo, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, cuando el presidente Boric se encuentra en una gira en India, Ujú. tratando de establecer convenios, tratados, justamente para aumentar el flujo y abrir nuevos mercados como el mercado indio, la población más grande, la nación con mayor población del planeta. Y entonces, claro, uno dice que bueno, porque ocurre justo en este instante y entonces si vamos a tener problemas con esto, hay que buscar otro mercado. La pregunta es que eso no quiere decir que mañana le mandemos productos, incluso frutícolas de gran envergadura y cambiemos un mercado por otro como el de India, porque eso, entiendo, demora en el tiempo. Y además, India también está afectado por todo esto. Entonces, lo que quiero decir es que medidas como esa se deben de tomar, pero no es que sea la solución para este instante. Claro, hay dos cosas muy importantes en esa pregunta. Primero, no es la solución inmediata, como usted dice, A eso voy. pero sobre todo tampoco es la bala de plata de fondo, por una razón súper sencilla. Chile es uno de los países más abiertos del mundo hace un buen rato. Es parte, está en el corazón de nuestra política de Estado. Nosotros tenemos uno de los aranceles más bajos de todo el mundo, es 0,7% en promedio. Tenemos acuerdos de libre comercio con más del 90% de las economías del mundo. O sea, abrir más ya es poco lo que se puede hacer. ¿Ya? Bienvenido que se abran nuevos mercados, eh, pero no es lo que va, no es lo que va a cambiar el tema, ¿no? El problema. Piense usted que con India nuestro comercio, nuestras exportaciones son, eh, creo que son 2% el total, o sea, es pequeño, ¿ya? Todo lo que se puede hacer para ampliar, ya, bienvenido, pero no es lo que le va a cambiar, ¿ah? O sea, aquí ya somos un país súper abierto, China, más Estados Unidos son más de la mitad de nuestras exportaciones, ese es el dato, ¿ya? Entonces, no va por ahí el tema de fondo, yo creo que el tema de fondo radica en anticipar que esto va a tener un impacto en la economía chilena, la cual hemos discutido mucho, que estamos creciendo al 2% hace 10 años, y eso es bonito, es bueno que exista un consenso de que necesitamos salir de esa zona de mediocridad, pero esto va a bajar el 2%. Entonces, si ya estimamos que el 2 era malo y mediocre, bueno, si baja, tenemos realmente un problema. Entonces, yo lo que diría es, ¿cómo concentramos todos nuestros esfuerzos en una mirada país, en que número uno le tomemos el peso a esta situación, que nos va a pegar, que el mundo político le tome el peso a esta situación y sea capaz de hacer una ley corta, ¿Ya? ambiciosa, sobre cuestiones que tenemos ciertos acuerdos, creo yo,
que nos permitan mitigar los impactos económicos que esto puede tener sobre la economía chilena. Me refiero, por ejemplo, Ramón, a lo siguiente. Una de las cosas que uno sabe de la historia económica es que estas guerras comerciales, este proteccionismo, no solo afecta al canal comercial, también va a afectar a la inversión. La inversión va a caer. Se hace más difícil ante la incertidumbre quién invierte, ¿no? Entonces, ante ese tema, uno como chileno debería decir, ya, estoy conteste de que ese es el escenario, el nuevo escenario. Bueno, ¿qué tengo que hacer para mantener la inversión o atraer más inversión? Voy a tener que tomar medidas más atractivas. Decirle, señor inversionista, ¿sabe qué? El mundo está revuelto, pero mire lo que estamos haciendo en Chile, véngase para acá. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahí? Cuestiones que se han discutido, que el propio gobierno ha planteado. Yo creo que el tema tributario, por ejemplo, de rebaja tributario, pero sobre todo un esquema de invariabilidad tributaria, donde uno le diga a los inversionistas del mundo, el mundo está más revuelto, está más incierto, mire, acá nosotros le ofrecemos en Chile un seguro tributario. ¿Qué quiere decir esto? Usted viene a invertir acá y le garantizamos la tasa por los próximos 20, 30 años. No le vamos a cambiar la regla del juego. ¿Ya? Y eso, claro, y eso no es dogmatismo, yo creo que es puro pragmatismo, y hay que ser muy pragmático. Si queremos mitigar los efectos de la inversión, hagamos cosas distintas para atraerla. Número dos, tenemos un acuerdo, una mirada compartida que creo que es muy valiosa en Chile sobre el tema de la famosa permisología, que es un impuesto grande e indirecto a la inversión. Nosotros en la Comisión Marfan lo medimos, es grande, grande. Y es muy valioso el camino que ha seguido el gobierno, el ministro Grau, con los permisos sectoriales, pero también sabemos que es apenas una parte, un pedazo del problema más general. Entonces, si estamos de acuerdo con el diagnóstico, ¿por qué no en esta ley corta uno dice, vamos a ponerle segunda, tercera y cuarta, para decirle al mundo, mire, en Chile eh, la inversión va a tener un ecosistema de permiso que al mismo tiempo que resguarde estándares ambientales exigentes, es más simple, es más predecible, es más rápido, ¿ya? Eso tampoco es de la noche a la mañana, pero mientras más tardemos en sentarnos a empujar aquello, más problemático va a ser. Entonces, son el tipo de cosas que yo siento que debiéramos, si uno le toma el peso a esta pandemia económica, eh, sentarnos en la mesa y ponernos muy prácticos, decir cómo somos más agresivos, cómo somos más ambiciosos en una agenda como esta para mitigar los impactos que esto va a tener en Chile, Ramón. Ignacio, ni pensar entonces en ponerse a discutir, por ejemplo, temas tributarios del orden en el sentido contrario, de aumento de impuestos. No, yo creo que eso está completamente fuera del perímetro. O sea, lo que tenemos acá es un shock externo que nos va a pegar al consumo, a la inversión, al crecimiento. Por lo tanto, uno tiene que hacer todas las medidas jugadas y audaces para contrarrestar aquello. De eso se trata. Y para hacer eso, tenemos que ponernos todos en la misma página. Y para ponernos en la misma página tenemos que tomarle el peso al riesgo de este problema que se nos puede venir. Y mirar esto como mirada de Estado, con unidad. O sea, pensando en los empleos en Chile, en el crecimiento en Chile que tenemos, que estamos de acuerdo, en las exportaciones chilenas, en un contexto que no elegimos, que nos toca lamentablemente, pero que por lo mismo tenemos que ser responsables y capaces de poder tomar medidas en unidad pensando en Chile para contrarrestarla. Lo que lleva sí a un desafío enorme de cuál es ese justo equilibrio porque el Estado ha tomado varios compromisos respecto de políticas públicas que necesitan financiamiento. Sí. Entonces, si vamos a tener un menor crecimiento, se ponen en duda las proyecciones de recaudación que pueda tener fiscal nuestra economía precisamente para financiar aquellas políticas que ya están comprometidas. Claro, po, o sea, todos sabemos, lo hemos aprendido hace rato, ¿no? Que la recaudación del fisco se mueve uno a uno con el crecimiento. Usted crece más, recauda más, usted crece menos, recauda menos. Y si usted estructuralmente, que es la base de la política fiscal chilena, es el anclaje al crecimiento estructural, si estructuralmente crece menos, bueno, puede gastar menos en términos permanentes, esa es la firme. Entonces, claro, por eso mismo, esto nos va a pegar en el crecimiento, va a bajar los ingresos, por lo tanto, es que redobla la necesidad de hacer lo imposible y todas las medidas, lo más audaces, convoquemos a, los, a personas que nos propongan a todos, o que propongan todas ideas audaces para contrarrestar esto. Yo creo que de eso se trata, esa ambición. Y segundo, yo creo que también es un llamado y una oportunidad, es algo difícil, quienes fuimos ministros de Hacienda lo sabemos, no iba la plata en esto, pero yo creo que está bastante instalado la idea de que tenemos que buscar todos los rincones del gasto público para eficientarlo, no para recortarlo necesariamente, sino que un peso que usted se ahorra en un área que no es prioritaria o porque está gastando más mal,
es un peso que usted puede invertir, sí, en un área que es prioritaria, una política social, en educación, por ejemplo, que es fundamental. Yo creo que ese esfuerzo redobla su sentido en un contexto como este, donde además, Ramón, habrá que decirlo, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, estamos más mal preparados que en turbulencias pasadas en esta oportunidad, porque tenemos menos colchones de ahorro. Nosotros teníamos unos chanchitos que se llamaban los fondos Ujú. soberanos, que fueron clave en turbulencias pasadas. Bueno, hoy día tienen significativamente menos plata, el chanchito está más vacío que en turbulencias pasadas, y eso hay que reconstruir esos ahorros, ¿ah? Porque igual que en la pandemia tenemos mucha incertidumbre, sabemos que esto llega, no sabemos cuánto dura y con qué intensidad viene, pero bueno, hay que estar preparados. Ignacio, decíamos anteriormente que entonces, en términos tributarios, pensar en subir impuestos por ningún motivo en esta circunstancia, pero rebajarlos, por ejemplo, a las empresas. Yo creo que sí, fíjese, yo creo que eso es un dato, el propio gobierno tiene esa agenda. Claro, Ahora hay que buscar, pero era en virtud de subir claro, los personales. yo creo que hay que buscar una rebaja compensada. Naturalmente las finanzas públicas hoy día no dan para otra cosa. Y la rebaja compensada, al menos yo siempre he empujado, siempre he pensado que hay espacio para compensarla de manera importante a través de las exenciones tributarias, que todavía tenemos un montón de exenciones en Chile. La exención es básicamente un tratamiento diferenciado a un cierto tipo de contribuyente en desmedro de la regla general. Yo creo en las reglas generales, ¿no? Y hay un espacio de compensación, pero yo creo que es indudable que una tasa de 27% en las empresas es una tasa muy alta, el promedio lo sé es 23%. Hay que hacer un esfuerzo ambicioso de bajar ahí compensadamente, indudablemente, pero yo vuelvo a insistir, el tema de la invariabilidad para un inversionista extranjero, ofrecerle un seguro en tiempos de incertidumbre externa y propia. Nosotros hemos cambiado las reglas del juego cada vez que hacemos una reforma tributaria y en cada gobierno se viene haciendo una, eso le mete ruido. Bueno, dar esa señal de decir, oiga, en Chile la regla tributaria usted viene a invertir es estable por los próximos X años y lo mismo en materia de permiso, yo sé que son cosas que ayudan fuertemente a la inversión, al crecimiento y a contrarrestar este problema que no es nuestro, lo heredamos, pero nos va a pegar, digamos. Y por último, ¿será necesario revisar algunos acuerdos a los que se ha llegado en términos de progresión de medidas? Hay varias materias legislativas, las 40 horas, podríamos citar otras, que tienen una progresión en el tiempo, ¿no? Para irse aplicando. Eh, ¿Será necesario revisar esos plazos producto de lo que estamos viendo precisamente para darle un espacio mayor a nuestra economía? Bueno, uno siempre revisa en función de la coyuntura y yo creo que eso siempre es sano y deseable. ¿Ah? Cuando uno toma genera una norma, eh, no la deja pétrea. ¿Ah? No es como que uno se la sabe toda ex ante. Naturalmente uno tiene que ir calibrando en función de los contextos, los escenarios y en un contexto desfavorable. Obviamente ese tipo de cosas hay que ver. Pero mi llamado es otro, Ramón. Yo creo que, Ujú. para resumirlo, la discusión comercial del arancel de Chile del 10 hay que tenerla con la diplomacia, con los equipos técnicos, ya, check, ticket. Tratar de ampliar mercados, hablamos de la India, bienvenido, no suma y no resta, Ujú. pero no te mueve la aguja. Acá el tema de fondo es tomarle el peso a lo que se puede venir y tener un plan de acción ambiciosísimo hoy día, cuyo foco sea aumentar la inversión, que es la base del crecimiento. Eso es, porque vamos a tener una pérdida de crecimiento, tenemos que anticiparnos y hacerlo ahora. No esperar a que esto nos llegue para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esto es como las vacunas. Tomemos la decisión temprana, ambiciosa, jugada, para contrarrestar aquello. Y si la crisis, o sea, los problemas, no tienen la magnitud que podrían tener, ¿no es cierto? Afortunadamente esto se revierte, algo pasa en el mundo, que el presidente Trump se estabiliza, da reglas claras. Bueno, ¿sabe qué? Mejor pecar por exceso que por defecto en estas cosas, porque esto por último es como, no sé, haciendo una analogía como los Juegos Panamericanos. Usted construyó el estadio para un evento que duró, no sé, un mes, pero después el estadio le queda, ¿no? Si usted hace una agenda corta, donde concuerda medidas en que el norte está acordado, los permisos está acordado, el tema tributario está acordado, pero lo que hace es ponerle acelerador. Bueno, usted después se queda con el estadio y nos va a servir para subir del crecimiento del 2 mediocre en el que estábamos al 3 o al 4, que es lo que aspirábamos. Entonces, por donde lo mire, yo creo que suma, vale la pena anticiparte, vale la pena jugarse, yo creo que esa es la invitación. Y para eso tomemos el peso a lo que tenemos al frente. Ignacio Briones, expresidente, expresidente, iba a decir, exministro de Hacienda.
Mire lo que dije, ¿eh? Se llegó a atorar con el agua. Pensé que era pisco el agua hasta ahora. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Ramón. Chao.